Los fans de Pokémon son videojuegos, ¿sí? Y los videojuegos son arte. Una de las cosas que el arte debe de tratar como instrumento social que es cautivar al consumidor. Para ello entonces el artista debe de utilizar todas sus herramientas, todas las que tenga disponibles para cautivar al espectador y que así se meta más en su obra. Los videojuegos, como los juegos de mesa y realmente pocos artes más, tienen la peculiaridad y la suerte de contar con un elemento que es súper potente a la hora de crear una obra de arte, que es la interacción con el propio espectador. Y de hecho, en el caso de los videojuegos, es algo que necesita estar obligatoriamente para que un videojuego sea un videojuego y no una película o una animación. Sin embargo, un videojuego que se centra exclusivamente en la parte de la jugabilidad, al final arriesga mucho a que si esa parte no funciona, pierda rápidamente al espectador. Sin embargo, un videojuego que construye una narrativa por encima de un gameplay o al revés, justifica un gameplay por encima de una narrativa potente, es una apuesta más segura. Si se cuidan tanto el campo lúdico como el narrativo, dándole más o menos importancia a cada uno de ellos según las necesidades que tengas para el juego que estés haciendo, haces que el jugador tenga más motivos para seguir jugando en caso de que no le convenzca alguna de las cosas. Entonces, un juego que depende completamente de la parte jugable para cautivar al jugador va a tener por pura estadística más probabilidades de fallar y de estancarse. Esto es al final un riesgo que, por el contrario, si se hace bien, vas a triunfar más. Porque al final el público objetivo, el público masivo, realmente no es el que quiere un juego narrativo, es el que quiere un juego que sea una experiencia que ya ha vivido. Es lo que ahora mismo la escena demanda. La escena demanda cosas que no sean originales, cosas que no sean narrativas, cosas que sean el mismo juego que ya han jugado, pero con más añadidos. Y esto es así. Lo que pasa es que si no eres el mejor en tu materia, en tu campo, en el campo de ser el que tiene el juego más difícil, la propuesta más interesante para cambiarle a este juego oficial, tu juego se va a estancar de una forma muchísimo más súbita y muchísimo más sencilla. Entonces, ¿deberías hacer un fangame con historia propia, con Fakemon, con elementos propios, con cosas características? Definitivamente. De no hacerlo, pueden pasar dos cosas, si ninguna de ellas te interesa en la mayoría de casos como creador novato. La primera es que tu juego directamente pues triunfe, sea un exitazo, que en ese apartado bien, pero se quede relegado a ser simplemente una versión mejorada del producto original. Que eso al final puede ser tu objetivo. Si ese es tu único objetivo, ese es tu camino, enhorabuena, pero va a ser bastante difícil y tienes que saber exactamente lo que haces. Tienes que hacer un gameplay súper pulido, porque si fallas, si haces una versión que sea menos entretenida que la versión oficial o bien de otras versiones fan que ya existan, estás jodido. Y eso tristemente cada vez es más complicado porque cada vez más gente apuesta por hacer juegos inspirados en juegos oficiales y eso al final crea una saturación que hace que ser el mejor sea una odisea. Y luego la segunda cosa, que es lo que pasa cuando no tienes esa popularidad, ese gancho de ser el juego más llamativo, el juego más original dentro de la poca originalidad, es que vas a caer en el olvido. Simplemente va a pasar por alto de la gente. Y nadie se va a acordar de eso porque sea un juego propio, sino porque es una versión de un juego que ya existe. Y eso en el arte al final es menos representativo, ¿no?, de lo que un artista suele querer. En cambio, si haces un juego que tenga una narrativa, no tiene por qué ser complicada, el juego no tiene por qué estar volcado en la narrativa, puede ser simplemente una excusa para hacer un gameplay excelente, porque si la gente juega ese juego, le gusta mucho el gameplay, le gusta mucho la narrativa, la gente se va a quedar con ese juego porque, era este juego, por ejemplo, el Pokémon Z, es este juego de Pokémon basado en la Revolución Francesa, qué buena historia tenía, me encanta, o el Hombre que Voltáis, este juego que se centra en mostrar los lazos con los Pokémon y un conflicto de intereses de lucha de clases, qué bonita historia, qué bonitos personajes, y además me lo he pasado genial jugándolo. Y a lo mejor llega un momento en el que esos juegos, al ser tan largos, te atascas en una parte que no te gusta tanto, pero el jugador va a seguir jugando y se lo va a pasar al completo. ¿Por qué? Porque tiene una narrativa, un motivo, aparte del gameplay, para seguir jugando y terminarlo. Entonces, hacer un juego con narrativa siempre va a ser una apuesta más segura, sobre todo para un creador novato. Puede llamar menos la atención al principio, pero una vez el jugador lo juega, si has hecho una narrativa interesante, que no compleja, lo has bordado, te has asegurado una persona. Cuidar el aspecto de la historia, aparte del gameplay, que eso es esencial, obviamente. Lo va a jugar menos gente, pero la gente que lo juegue se va a quedar con tu proyecto si lo haces bien. Entonces, este es mi vídeo
para animar a todos los creadores que estén empezando, que acaben de empezar, que estén pensándose estos aspectos, porque hacer un juego narrativo al final va a ser siempre más memorable, va a ser más bonito, menos jugado, pero la gente que lo juegue va a apreciar mucho más tu contenido, tu juego, y se va a quedar mucho más contigo. Yo soy Blata y ya está. Si os gustan más vídeos de este contenido comentando cosas de la escena de los fangames, decisiones como creadores para mejorar o desmejorar nuestros proyectos, házmelo saber. Un beso y nos vemos cuando me apetezca grabar otro vídeo, la verdad.